El silencio dentro del Mercedes era una criatura viva, una bestia invisible que se había acomodado entre nosotros, succionando el aire y el sonido. Pesaba más que el cuero con noli de los asientos que me aprisionaba, era más denso que la noche que se cernía sobre la autopista. Afuera, las luces de la Ciudad de México se derramaban por la ventanilla, un torrente de neón y vida que se sentía a 1.000.000 de kilómetros de mi realidad. Veía el resplandor de los faros de otros autos, las siluetas fugaces de familias riendo, el vapor que ascendía de un puesto de tacos en el acotamiento, fragmentos de un mundo normal y bullicioso que para mí había dejado de existir hacía exactamente 12 minutos. Mi vista estaba fija en mi propio reflejo, una versión pálida y fantasmal de mí misma superpuesta sobre el paisaje nocturno. Pero mi mente no estaba allí. Estaba atrapada en un bucle, reproduciendo una y otra vez sus palabras. Eres una inútil sin mí. No había sido el grito de un hombre que ha perdido el control. Había sido algo peor. Había sido el veredicto helado de un juez, la declaración calculada de un tirano que saborea su poder. La voz de Ramiro, mi esposo, había sido un silbido, un latigazo de desprecio que cortó el aire y pretendía desollar mi alma. Ahora, sus manos se aferraban al volante con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. Su mandíbula, esa línea perfecta que tantas veces había besado, era una roca de tensión. Cada vez que un auto se le acercaba demasiado, yo sentía la vibración de un gruñido bajo naciendo en su pecho. No me miraba. No lo necesitaba. Su desprecio era una radiación que llenaba el auto, que se adhería a mi piel y enfriaba mis huesos. Durante años, esas palabras, en sus múltiples y crueles variaciones, habían sido mi veneno diario. A veces venían disfrazadas de bromas en cenas con amigos, mi esposa es la artista, yo soy el que piensa, otras veces como críticas, constructivas, en la privacidad de nuestro hogar, ese diseño es demasiado personal, él odia, no es comercial. Cada una era una pequeña dosis, un goteo constante diseñado para erosionar mi confianza, para hacerme dudar de mi propio valor hasta que solo quedara su versión de mí, la soñadora, la frágil, la incompetente que necesitaba su mano firme para sobrevivir. Y yo me lo había bebido todo. Había permitido que el veneno se extendiera, que nublara mi juicio, porque era más fácil que admitir la aterradora verdad, el hombre al que amaba no me veía, solo veía un reflejo de sus propias necesidades. Pero esa noche, mientras el veneno entraba en mi sistema, no sentí el efecto de siempre. No hubo ardor en la garganta, ni náuseas de autocompasión. En lugar de eso, una extraña y profunda calma se asentó en mi centro, como una piedra lisa en el fondo de un lago. Era una calma fría, inamovible, una certeza absoluta que silenció el caos. Y en esa quietud, lo entendí. Se había acabado. El hechizo se había roto. La elaborada narrativa que yo misma había ayudado a construir, la historia de amor y sociedad, se deshizo en un instante. Todas las excusas que había fabricado para justificar su comportamiento, su infancia difícil, su necesidad de sentirse importante, su pasión por el negocio, se evaporaron, dejando al descubierto la fea y simple verdad, él no me admiraba, me usaba. Mi talento no era su inspiración, era su materia prima. Las palabras que pretendían ser mi sentencia de muerte se convirtieron en mi epifanía. No fueron una daga, como tantas otras veces. Fueron la llave. La llave que por fin encajaba en la cerradura de la jaula dorada que yo había decorado con tanto esmero, sin darme cuenta de que los barrotes, aunque invisibles, eran de acero. Giré la cabeza, un movimiento lento y deliberado, y lo observé de verdad. El hombre que conducía con furia silenciosa ya no era mi Ramiro. Era un actor consumido por su personaje, aterrado de que el público descubriera que el imponente escenario sobre el que se pavoneaba, las luces que lo bañaban en un aura de éxito, no eran suyos. Eran míos. Y yo, la arquitecta, la productora y la única inversora de su gran obra de teatro, acababa de decidir, en el silencio de mi mente, que la función había terminado. Y que el telón caería de la forma más estrepitosa posible. No dije una palabra. Mi silencio, que él siempre había tomado por sumisión, esa noche se cargó de una nueva densidad. Era el silencio del estratega, el silencio del cazador que espera el momento preciso. Dejé que su rabia se consumiera a sí misma,
que rebotara en las ventanas polarizadas hasta agotarse. Él creía que había ganado la batalla de esa noche. La verdad era que acababa de perder la guerra. Nuestro penthouse en Polanco era menos un hogar y más una instalación de arte. Un testamento viviente al genio de Ramiro, diseñado para provocar suspiros de admiración y asegurar portadas en revistas como Ade y Elle Decor. Y lo lograba. Los titulares lo aclamaban: Ramiro Ochoa, el alquimista del diseño mexicano. El imperio de mobiliario Ramiro, donde la tradición se viste de vanguardia. Cada pieza dentro de esas paredes, la mesa de comedor de granadillo que parecía flotar, las butacas de piel tejida a mano, incluso la lámpara de ónix que proyectaba una luz cálida y etérea sobre la sala, había surgido de mis manos, de noches en vela con un lápiz y un cuaderno de bocetos. Pero en el mundo exterior, en la narrativa que Ramiro controlaba con maestría, yo era un fantasma, una nota a pie de página en su épica personal. 3 meses antes de esa noche en el auto, el departamento era un hervidero de gente. Celebrábamos el último artículo, una alabanza de 4 páginas a la visión de Ramiro. El aire era una cacofonía de risas, el tintineo de copas de Malbec y el murmullo de conversaciones superficiales. Eran los amigos de Ramiro, su séquito. Hombres con relojes ostentosos y mujeres que analizaban mi atuendo con miradas rápidas y expertas. Yo me movía entre ellos con la sonrisa fija de una anfitriona perfecta, ofreciendo canapés y rellenando copas. Me sentía como una extra en la película de mi propia vida. Elodia, querida, todo está divino, me dijo la esposa de uno de los socios de Ramiro, tocando el terciopelo de un sofá. Debes de tener tanto tiempo libre para dejar todo tan perfecto. Asentí, la sonrisa pegada a mis labios. Me gusta mantenerme ocupada, respondí, una frase vacía para llenar el vacío. Más tarde, un cliente importante, un arquitecto de renombre, me acorraló cerca de la biblioteca. Elodia, tengo que decírtelo. La forma en que integraron el latón en la colección, ceniza, es magistral. ¿Cómo lograron ese acabado mate sin perder la calidez del metal? Mi corazón dio un vuelco. Una pregunta real. Una pregunta para mí. Me animé, mis ojos se iluminaron. Ah, bueno, fue un proceso largo. Experimentamos con un tratamiento de ácido y calor controlado, es una técnica que... No pude terminar. Ramiro apareció de la nada, como siempre hacía cuando la conversación se volvía técnica. Pasó un brazo por mi cintura, posesivo. Federico, amigo mío. No aburras a mi esposa con detalles de taller, dijo con una carcajada. Ella es el alma, la poeta. Yo soy el ingeniero que construye el puente para que sus poemas puedan cruzar al mundo real. Ahora, ven, quiero presentarte a alguien. Y se lo llevó, dejándome sola con mi frase a medio terminar y el sabor amargo de la condescendencia en la boca. El poeta. Otro clavo en mi ataúd de invisibilidad. El momento cumbre de la noche fue, por supuesto, el discurso de Ramiro. Se paró frente al gran ventanal, con la ciudad iluminada como telón de fondo. Sostenía el trofeo de un premio reciente. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, su voz de barítono llenando la sala. Cuando fundé esta empresa, tuve una visión. Mentira, gritó mi mente. Yo la fundé. Una visión de honrar nuestras raíces mexicanas, pero de hablarle al mundo. Hizo una pausa, buscándome entre la multitud. Sus ojos se fijaron en los míos. Pero una visión no es nada sin inspiración. Y mi inspiración, mi ancla, mi verdadera obra de arte, es mi esposa, Elodia. Los aplausos fueron educados al principio, luego más cálidos. Ella es la que sueña. Yo solo tomo esos sueños y les doy una estructura, un plan de negocios, una estrategia de mercado. Yo me encargo de la parte aburrida, dijo con falsa humildad, para que ella pueda ser libre de crear. La gente lo adoraba. El hombre de negocios brillante que, además, era un esposo devoto que valoraba el arte de su mujer. Era una actuación digna de un Oscar. Nadie allí, excepto yo, sabía que la parte aburrida se financiaba con un fondo de inversión que yo había heredado.
Nadie sabía que la estrategia de mercado la había desarrollado yo en mi tesis de la universidad. Nadie sabía que el 95% de la empresa que él llamaba suya estaba a mi nombre en una carpeta segura en el despacho de mi abogado. Esa noche, cuando el último invitado se fue y el silencio finalmente reclamó nuestro hogar, me quedé mirando mi reflejo en el mármol negro de la cocina. Vi a una mujer extraña, una mujer sonriente y complaciente que había permitido que su vida y su trabajo fueran colonizados. Era la directora ejecutiva de mi propia desaparición. La decisión que tomé en la autopista no nació en un vacío. Fue el producto de una década de pequeñas muertes, una erosión lenta y sistemática de mi identidad. Mi mente, en los últimos años, se había convertido en un museo privado, una galería de agravios donde cada recuerdo doloroso estaba cuidadosamente catalogado y exhibido en la oscuridad de mis pensamientos. El origen de mi miedo. Mi último año en la carrera de diseño. Mi proyecto de tesis era un concepto de mobiliario multifuncional para espacios pequeños. Mi mejor amiga, Laura, y yo éramos inseparables. Le mostré mis bocetos, mis ideas, mi corazón. Una semana antes de la entrega final, dejó de contestar mis llamadas. El día de la exposición, vi mi proyecto, cada detalle, cada idea, presentado bajo su nombre. Los profesores la aclamaron. Ella ganó la beca para estudiar en Milán que ambas anhelábamos. Yo me quedé paralizada, sin palabras, con el sabor a ceniza de la traición en la boca. No dije nada. No supe cómo. Esa herida me dejó una lección equivocada, que yo era vulnerable en el mundo de los negocios, que necesitaba a alguien fuerte y leal que me protegiera. Cuando conocí a Ramiro, con su encanto arrollador y su lealtad declarada, creí haber encontrado a mi guardián. En lugar de eso, había invitado a otro ladrón a mi vida, solo que este era más paciente. Diseño Selodia. Así se llamaba mi empresa al principio. Operaba desde un pequeño taller que alquilé con mis ahorros. Ramiro, ya mi esposo, era mi único vendedor. Y era un prodigio. Tenía una habilidad innata para conectar con la gente, para venderles no solo un mueble, sino un estilo de vida. Una noche, después de cerrar un contrato que triplicó nuestras ganancias, abrió una botella de vino. Mi amor, me dijo, su voz suave y persuasiva. He estado pensando. Diseño Selodia, es hermoso, poético, como tú. Pero no impone. No suena a una marca global. Mobiliario Ramiro, en cambio, suena a poder, a legado. Sentí una punzada de incomodidad. Pero, yo soy la diseñadora, Ramiro. Claro que sí. Y siempre lo serás. Esto es solo marketing, estrategia. Piénsalo, somos un equipo. Yo soy el rostro, la voz en el mercado. Tú eres el corazón, el genio secreto. Juntos somos invencibles. Mis padres, cuando se lo conté, aplaudieron la idea. Qué inteligente es Ramiro, dijo mi padre. Sabe cómo se mueve el mundo. Tú eres una artista, hija, no una vendedora. Es la combinación perfecta. La presión, envuelta en halagos y lógica de negocios, fue demasiada. Cedí. Firmé los papeles. Vi cómo mi nombre desaparecía de la fachada, reemplazado por el suyo. Creí que estaba haciendo un sacrificio por nosotros. En realidad, estaba realizando el primer acto de mi propia desaparición. Don Ismael, el maestro ebanista que me había enseñado más sobre la madera que cualquier profesor, era mi conciencia en el taller. Él veía la verdad. El incidente del hotel en Oaxaca fue la prueba definitiva. Ramiro, en su afán por cerrar el trato, había prometido fabricar 50 escritorios en nogal peruano, una madera hermosa pero notoriamente inestable. Yo le advertí. Ramiro, esa madera no es para un clima de playa. Se va a torcer. Son detalles, Elodia, me dijo, desestimándome con un gesto. Tú diseña algo precioso, yo me encargo de que se venda. Esa noche, don Ismael se acercó a mi mesa de trabajo. Señora Elodia, dijo en voz baja, casi un susurro.
El patrón nos va a meter en un problema muy serio. Este nogal es un suicidio. La reputación que hemos construido en años se puede ir a la basura. Confié en el juicio de don Ismael más que en el de mi propio esposo. Durante las siguientes 3 semanas, mientras Ramiro estaba de viaje de negocios, don Ismael y yo nos convertimos en conspiradores. Trabajamos hasta la madrugada, rediseñando la estructura interna de los escritorios. Insertamos un alma de acero casi invisible para darles estabilidad, un secreto de ingeniería que costó una fortuna y que pagué de mi cuenta personal. Cuando Ramiro regresó, los escritorios estaban listos, impecables. Se enviaron y fueron un éxito. Ramiro recibió un bono y una carta de felicitación del cliente. «Te lo dije, mi amor», me dijo, arrogante. «Solo necesitabas confiar en mi instinto». Nunca supo la verdad. Y en ese momento me di cuenta de algo aterrador, yo era cómplice de su farsa. Mi silencio, mi necesidad de evitar el conflicto, lo estaba habilitando. Estaba puliendo la corona de un rey impostor. Cada una de estas piezas en mi museo mental me susurraba la misma cosa: no fue un error, fue un patrón. Y la única forma de romperlo era destrozar el museo por completo. San Miguel de Allende tiene una luz especial, una claridad dorada que parece bañar de magia sus calles empedradas y sus fachadas de colores. Nuestro taller estaba en las afueras, un espacio amplio y luminoso que olía a cedro, a pino y a barniz fresco. Era mi santuario, el único lugar donde sentía que podía respirar, donde mi identidad no estaba supeditada a la de Ramiro. Ese día, sin embargo, el aire estaba cargado de una tensión eléctrica. La llegada de Helen Dubois lo había cambiado todo. Ramiro la recibió en la entrada como si recibiera a la realeza. Había ensayado su francés, pero Madame Dubois, con una sonrisa cortante, le respondió en un español impecable. Era una mujer que no dejaba espacio para juegos de poder, ella los establecía. Su mirada azul lo recorría todo, no como una turista, sino como una tasadora, calculando el valor, la autenticidad, la debilidad. Ramiro inició su tour, un monólogo aprendido sobre nuestra pasión por la artesanía. Yo caminaba 2 pasos detrás, el protocolo no escrito que habíamos adoptado. Él era el sol, yo era el satélite. Y esta, Madame Dubois, anunció Ramiro con voz de presentador, es nuestra nueva colección, Frontera. Una exploración de los límites entre la forma y la función. Madame Dubois lo interrumpió, no con palabras, sino con un gesto. Levantó una mano y se dirigió directamente hacia un banco de lectura al fondo de la sala, una pieza que no era parte de la nueva colección. Era un diseño más antiguo, más personal, uno de mis favoritos. Se detuvo frente a él, inclinándose no para admirar su forma general, sino para examinar un detalle casi imperceptible, la unión entre el respaldo y el asiento. Interesante, dijo, más para sí misma que para nosotros. Ramiro, desconcertado por la ruptura de su guión, se apresuró a su lado. Ah, sí, una pieza encantadora. La llamamos, el refugio. Represéntala. La madera, lo interrumpió ella de nuevo, esta vez mirándolo brevemente antes de volver su atención a la pieza. Es mezquite, pero el tratamiento es inusual. No es el típico acabado pulido. Tiene una textura casi mineral. ¿Qué proceso usan para lograr esta pátina? Ramiro se quedó en blanco. Pude ver el pánico microscópico en sus ojos. Él sabía de ventas, de márgenes de ganancia, de discursos. No sabía de pátinas. Bueno, es un secreto de la casa, por supuesto, tartamudeó, intentando una sonrisa encantadora. Una fórmula especial que mi equipo de artesanos ha perfeccionado. Fue entonces cuando Madame Dubois se giró y me miró directamente. No era una invitación, era una exigencia. Señora Ochoa, dijo, usted es la diseñadora, ¿correcto? Sentí la mirada de Ramiro sobre mí, una advertencia. Pero la mirada de la mujer francesa era más poderosa. Era un desafío. Di un paso adelante, sintiendo el suelo sólido del taller bajo mis pies. Sí, lo soy, respondí. Explíqueme el proceso. Y entonces,
las palabras fluyeron. El miedo, la sumisión, se desvanecieron, reemplazados por la pasión por mi oficio. No es una fórmula, Madame Dubois, comencé, mi voz encontrando un timbre que había olvidado que tenía. Es un proceso de abrasión y sellado. Después de tallar la pieza, no la lijamos. La sometemos a un chorreado con arena de sílice muy fina, lo que abre el poro de la madera de forma irregular. Luego, en lugar de un barniz, aplicamos 3 capas de cera de carnauba mezclada con pigmento de grafito, puliendo a mano entre cada capa. El resultado es que la madera respira, y la textura que usted siente no es una capa superficial, es la esencia misma de la madera, protegida pero expuesta. Mientras hablaba, me di cuenta de que había cobrado vida. Mi postura cambió, mis manos se movían, dibujando el proceso en el aire. Estaba en mi elemento. Madame Dubois me escuchaba con una atención total. Cuando terminé, una sonrisa genuina, la primera que le había visto, iluminó su rostro. Magnifique, dijo en voz baja. Se giró hacia Ramiro, que nos miraba con una sonrisa congelada y los ojos oscuros. Su esposa no es una artista, Monsieur Ochoa. Es una ingeniera con alma de poeta. Es mucho más raro y mucho más valioso. Fue un cumplido, pero para Ramiro, fue una bofetada. Un jaque mate en su tablero de ajedrez. Había sido desenmascarado, no como un fraude, sino peor, como alguien irrelevante. Su recuperación fue instantánea y brutal. Soltó una carcajada, demasiado fuerte, demasiado larga. Pasó su brazo por mis hombros, un gesto que parecía protector pero que era una jaula. Sus dedos se clavaron en mi brazo. Ahí la tienen. Mi arma secreta, exclamó, su voz llena de una jovialidad forzada. Él odia, mi amor. A veces se entusiasma demasiado con los detalles técnicos. Es su hobby. Pero no se preocupe, añadió, dándome un apretón que me hizo estremecer, para eso estoy yo, para traducir su genialidad en un producto que el mundo pueda comprar. La humillación fue tan profunda, tan pública, que me robó el aliento. En 30 segundos, me había reducido de ingeniera a aficionada. Mi experiencia, a un hobby. Mi contribución, a una genialidad, que necesitaba su traducción para tener valor. Vi la mirada de Madame Dubois cambiar, volviéndose una máscara de cortesía profesional. Ella entendió. Entendió todo. Y yo entendí que no podía seguir viviendo así. El silencio en el auto de regreso era diferente al de antes. Ya no era tenso, era tóxico. El aire estaba tan cargado de la furia no expresada de Ramiro que sentía que me costaba respirar. Yo miraba fijamente la carretera, contando los kilómetros que nos faltaban para llegar a casa, para poder escapar de esa caja de metal presurizada. Pero no pude escapar. En cuanto entramos en la autopista, lejos de las miradas curiosas de la ciudad, la represa de su ego se rompió. ¿Estás contenta?, siseó, sus palabras cortando el aire. Espero que estés satisfecha. No sé de qué hablas, Ramiro. No te hagas la estúpida conmigo, Elodia, gritó, y el volumen repentino me hizo dar un respingo. Me humillaste. Delante de ella. Hiciste todo un espectáculo para demostrar que tú eras la lista y yo el idiota. Yo solo respondí a sus preguntas. Preguntas que tú no podías responder. Mi trabajo no es responder preguntas sobre cera de carnauba, espetó. Mi trabajo es crear una relación, vender una visión, cerrar el trato. Y tú lo arruinaste todo con tu necesidad de ser la protagonista. El protagonista de la empresa soy yo, Ramiro. Tú eres el actor principal, pero yo escribí la obra. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Fue la primera vez que lo decía en voz alta. Frenó tan bruscamente que mi cinturón de seguridad se clavó en mi pecho. El auto se desvió ligeramente antes de que recuperara el control. ¿Qué has dicho?, dijo, su voz peligrosamente baja. Me quedé en silencio. Había ido demasiado lejos. Repítelo. No lo hice. Te crees mucho, ¿verdad?
Con tus dibujitos y tus maderas, se burló. Estás tan perdida en tu pequeño mundo de fantasía que no tienes ni idea de cómo funciona la realidad. La realidad es que esta empresa, esta vida que tienes, existe gracias a mí. A mi sudor, a mis contactos, a mi habilidad para convertir tus garabatos en dinero contante y sonante. Se giró en su asiento para enfrentarme, sus ojos eran dos pozos de rabia. Estás tan desconectada de la realidad. Necesitas que te recuerden tu lugar. Necesitas que te recuerden quién manda aquí. Y entonces, con una claridad que me heló la sangre, pronunció la frase. La frase que se convertiría en su epitafio. Sin mí, no serías nada. Nada. ¿Entiendes? Eres una inútil sin mí. El acero que había sentido formarse en mi estómago se extendió por mis venas. El miedo se había ido, reemplazado por una certeza gélida. Ya no era su esposa. Era su adversaria. Y él acababa de cometer el error fatal de subestimarme por última vez. El resto del viaje a casa fue un borrón silencioso. Mi mente ya no estaba en el auto, ni en la discusión. Estaba en otro lugar, un espacio tranquilo y ordenado, revisando archivos, evaluando opciones, diseñando el futuro. Cuando llegamos al estacionamiento del edificio, Ramiro apagó el motor y se quedó mirando al frente. Espero que reflexiones sobre tu actitud, Elodia, dijo, como un padre regañando a una niña. Esto no puede volver a pasar. No volverá a pasar, respondí, y el doble sentido de mis palabras flotó entre nosotros, inaudito para él. Subimos en silencio. Al entrar al departamento, él fue directo al bar. El sonido del hielo golpeando el cristal de un vaso fue el único sonido. Voy a salir, anunció, dándome la espalda. Llamaré a Marcos. Necesito relajarme después de tu numerito. No me esperes despierta. Y mañana, añadió, girándose para fulminarme con la mirada, espero una disculpa muy, muy sincera. Le di la sonrisa más dócil que pude encontrar. Por supuesto, Ramiro. Pásala bien. Su ego, hambriento de sumisión, pareció satisfecho. Tomó su vaso y las llaves de su otro auto y se fue, cerrando la puerta con un golpe que pretendía ser la última palabra. Pero la última palabra sería mía. En el instante en que escuché el ascensor descender, me convertí en un torbellino de eficiencia silenciosa. Corrí a mi estudio. Mis manos no temblaban. Mi mente estaba lúcida. Moví la pesada estantería de roble, el mecanismo deslizándose suavemente sobre sus rieles ocultos, una de mis pequeñas invenciones. Detrás, la fría placa de acero de la caja fuerte. Marqué la combinación, la fecha en que fundé la empresa. No la fecha de nuestra boda. Dentro, la carpeta de cuero negro me esperaba. Protocolo 0. La saqué y la puse sobre la mesa de dibujo. Contenía copias de todos los documentos corporativos, acuerdos de confidencialidad y, lo más importante, un poder notarial que me otorgaba el derecho de tomar decisiones ejecutivas unilaterales en caso de riesgo para la integridad de la empresa. El comportamiento de Ramiro frente a Madame Dubois era, sin duda, un riesgo. Mi teléfono se sentía frío y pesado en mi mano. Marqué el primer número, el del licenciado Vargas, mi abogado desde antes de conocer a Ramiro. Licenciado, buenas noches. Habla Elodia Campos. Mi voz sonaba como la de una extraña. Le pido una disculpa por la hora. Es momento de ejecutar el protocolo 0. Por favor, convoque a una junta de consejo extraordinaria para mañana a las 9 de la mañana en punto en la oficina. Sí, él no sabe nada. Solo usted, yo y el señor Ismael. Gracias por su discreción. Colgué antes de que pudiera responder. Marqué el segundo número, el de la casa de don Ismael. Don Ismael, soy Elodia. Espero no molestarlo. Señora Elodia, jamás es molestia, respondió su voz cálida y tranquilizadora. Necesito su ayuda. Necesito que esté presente en una junta mañana a las 9. Es de vital importancia.
Y le pido que traiga los planos originales firmados de la silla, Alma, los que están en la bóveda del taller. ¿Puedo contar con usted? Hubo una pausa. Pude sentir su comprensión al otro lado de la línea. Cuente conmigo, señora. A primera hora. Colgué. La suerte estaba echada. No había vuelta atrás. Guardé todo, volví a colocar la estantería en su lugar. No quedaba rastro de mi conspiración. Me senté en la oscuridad de mi estudio, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una inútil. Me sentí como una estratega. Me sentí, finalmente, como la dueña. La mañana siguiente, la oficina era un mar de normalidad superficial que apenas ocultaba las corrientes subterráneas de la tensión. Yo llegué a las 8 en punto, vestida con un traje sastre de lino negro, un atuendo que rara vez usaba. Era mi armadura. Saludé a los empleados con una calma que no sentía, pero que proyectaba. Ramiro llegó a las 8:50, pavoneándose. Llevaba su traje más caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos inyectados en sangre. Pasó junto a mi escritorio, que estaba en el área de diseño, y dejó caer una carpeta sobre mi mesa sin detenerse. Quiero el render de la propuesta para el hotel de Cancún para mediodía, ordenó, su voz un susurro autoritario para que solo yo la oyera. Y luego, tú y yo tenemos que hablar. Levanté la vista de mi pantalla, donde no estaba trabajando en ningún render, sino revisando por última vez el orden del día que había preparado. La única conversación que tendremos hoy, Ramiro, será en la sala de juntas principal. En 10 minutos. Su sonrisa vaciló. ¿De qué hablas? No tengo ninguna junta. Es una junta extraordinaria, repetí las palabras de la noche anterior, saboreando el poder que contenían. La convoqué yo. Una sombra de irritación cruzó su rostro. Odiaba que yo tomara iniciativas sin su permiso. Bien. 5 minutos. Tengo una llamada importante. Se dirigió a su oficina, la esquina con vistas panorámicas que había sido mi idea, pero que él había reclamado como suya. A las 9 en punto, yo ya estaba en la sala de juntas. Don Ismael estaba a mi derecha, con su tubo de plano sobre la mesa. El licenciado Vargas, a mi izquierda, organizaba sus documentos con una meticulosidad de cirujano. La sala estaba en silencio. Ramiro entró a las 9:05, con la impaciencia de un rey que es obligado a atender un asunto trivial. Entró hablando por teléfono. Sí, claro que podemos mejorar esa oferta. Déjame revisar y te devuelvo la llamada. Colgó y nos miró con fastidio. Muy bien, ya estoy aquí. ¿Cuál es la emergencia nacional?, dijo, dirigiéndose a mí, ignorando deliberadamente a los otros dos hombres. Pero su mirada se detuvo. Vio dónde estaba sentada. En su silla. En la cabecera de la mesa. La silla desde la cual dictaba, ordenaba y reinaba. Su sonrisa desapareció por completo. Miró al licenciado Vargas, luego a don Ismael, y finalmente a mí. La arrogancia en sus ojos fue reemplazada por una confusión que rápidamente se agrió en sospecha. ¿Qué significa esto, Elodia? Significa que la junta ha comenzado, Ramiro, respondí, mi voz resonando en la sala con una autoridad que nunca antes había usado. Por favor, toma asiento. Señalé la silla vacía al otro lado de la larga mesa. La silla de un subordinado. Dudó por un instante, su instinto diciéndole que algo estaba terriblemente mal. Pero su ego, aún incapaz de procesar una revuelta en su propio reino, lo obligó a obedecer. Se sentó, y al hacerlo, cedió el control. La trampa se había cerrado. Ramiro se reclinó en su silla, cruzando los brazos en un gesto de desafío. Bien. Te escucho. ¿Vas a quejarte de nuestra discusión de anoche frente a los abogados? ¿Es esa tu nueva táctica? No hay nada personal en esta reunión, Ramiro, dije, mi calma desarmándolo. Esto es estrictamente profesional.
He convocado esta junta para realizar una auditoría de liderazgo y clarificar la estructura de propiedad de Mobiliario Ramiro. Una risa seca escapó de sus labios. ¿Estructura de propiedad? La estructura soy yo. Esta empresa lleva mi nombre. Los nombres pueden ser engañosos, intervino el licenciado Vargas, su voz monótona y precisa. Los documentos, sin embargo, no mienten. Me giré hacia don Ismael. Don Ismael, si es tan amable. El viejo artesano, con una dignidad que llenaba la sala, se levantó y desenrolló los planos sobre la mesa. La tinta se había desvanecido un poco con los años, pero el diseño era inconfundible. Era la silla, Alma, nuestra obra maestra. Yo estuve ahí cuando la señora Elodia creó esta silla, comenzó don Ismael, su voz temblando ligeramente de emoción. No fue en una oficina lujosa. Fue en el viejo garaje de sus padres. La vi dibujar cientos de bocetos, la vi cortar y lijar la primera maqueta ella misma hasta que sus manos sangraron. Esta silla tiene su alma. Por eso se llama así. Señaló el cajetín en la esquina del plano. Y aquí está su firma. Su nombre. La verdadera dueña de la idea. Ramiro puso los ojos en blanco. Felicidades, Elodia, eres una artista. Ya lo sabemos. ¿A dónde quieres llegar con este teatro? Al acto final, respondí. Licenciado, por favor. El proyector cobró vida. La pared se iluminó con la imagen del acta constitutiva. El abogado se levantó, su silueta recortada contra la luz. Mobiliario Ramiro, antes conocida como Diseños Elodia S.A.D.C.B., se fundó el 15 de marzo de 2013, recitó el abogado. El capital inicial fue aportado en su totalidad por una sola persona. La señorita Elodia Campos. Otorgándole, como fundadora y única inversora, el 95% de las acciones de la compañía. El silencio de Ramiro era denso, expectante. El abogado cambió la diapositiva. El 22 de junio de 2018, se firmó un contrato de empleo para el puesto de director general a nombre del señor Ramiro Ochoa. Como parte de la negociación, la accionista mayoritaria, la señora Elodia Campos, le cedió el 5% de sus propias acciones como bono de contratación y muestra de confianza. La palabra, empleo, y, contratación, quedaron suspendidas en el aire. Eso es mentira. Era un acuerdo de sociedad, exclamó Ramiro, su voz subiendo de tono. ¿Tiene usted un documento que lo demuestre, señor Ochoa?, preguntó el abogado sin inmutarse. Porque yo tengo aquí su contrato, firmado por usted, donde acepta los términos de su empleo, su sueldo, y el paquete de acciones. Ramiro abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La sangre había abandonado su rostro, dejándolo con un palidez cerúlea. Lo que nos lleva al motivo de esta junta, continué yo, tomando el control. El contrato que firmaste, Ramiro, incluye una cláusula de conducta. Específicamente, prohíbe cualquier acción que pueda poner en riesgo la reputación o las relaciones comerciales de la empresa. Tu comportamiento de ayer frente a Madame Dubois, una clienta potencial de máxima importancia, fue una violación directa de esa cláusula. Eso es ridículo. Estaba bromeando. Humillar a la jefa de diseño y principal activo creativo de la empresa no es una broma. Es un riesgo. Y como accionista mayoritaria, mi deber es proteger mi inversión. Me levanté, caminé lentamente hasta el extremo de la mesa y coloqué el sobre de manila frente a él. Dentro de este sobre está la notificación oficial de la terminación de tu contrato de empleo, con efecto inmediato. La Junta, es decir, yo, ha votado de forma unánime. Lo miré a los ojos, y por primera vez, me vio. No a su esposa, no a su musa, no a su subordinada. Vio a la mujer que tenía el poder de borrarlo de su propia vida con una firma. También encontrarás un cheque por la recompra de tu 5% de acciones, como estipula el contrato. Tienes una hora para recoger tus efectos personales. El equipo de seguridad te asistirá para asegurar una transición ordenada. Se quedó mirando el sobre como si fuera una serpiente.
Luego levantó la vista hacia mí, y su rostro, despojado de toda su arrogancia, era el de un niño perdido. Elodia, no, susurró. Somos un equipo, somos. No, Ramiro, lo interrumpí, mi voz fría y final. Anoche me dejaste muy claro lo que somos. Tú eres tú. Y yo soy yo. Y resulta que, sin mí, tú no solo no eres nada. Estás despedido. El colapso de Ramiro no fue una explosión, sino una implosión. Fue el derrumbe silencioso de un edificio que se creía rascacielos pero que estaba construido sobre cimientos de arena. Primero vino la negación. Sacudió la cabeza, una sonrisa torcida y espasmódica en sus labios. No. No, esto es una broma pesada. Muy elaborada, Elodia, te felicito. Ahora, terminemos con este circo. Tenemos trabajo que hacer. Intentó levantarse, proyectar su autoridad habitual, pero sus piernas no parecieron responder. Luego, al ver la impavidez en mi rostro y en el del abogado, la negación dio paso a la ira narcisista. Su rostro se congestionó de un color rojizo. No puedes hacerme esto, gritó, su voz finalmente rompiendo y llenando la sala. Yo soy esta marca. La gente compra, Mobiliario Ramiro, por mí, por mi nombre, por mi cara. Tú no eres nada sin mí. Eres solo una dibujante. Se puso de pie de un golpe, haciendo que su silla se tambaleara hacia atrás. Apuntó con su dedo a don Ismael. ¿Y tú? Traidor. Después de todo lo que he hecho por ti. Don Ismael lo miró con una tristeza infinita. Usted no ha hecho nada por mí, patrón. La que me dio trabajo y respetó mi oficio fue la señora Elodia. La palabra, patrón, dicha con ese tono, fue como un último clavo en su ataúd. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió. No de forma brusca. Simplemente se abrió, y los dos guardias de seguridad se materializaron en el umbral. No dijeron nada. Su mera presencia era un punto final. La ira de Ramiro se desvaneció, reemplazada por la última y más patética de las emociones, el pánico. Su mirada voló hacia mí, y toda la fachada de hombre poderoso se desmoronó. Vi al niño asustado, al hombre aterrado de ser un fraude, al hijo que temía repetir el fracaso de su padre. Elodia, mi amor, suplicó, su voz ahora un susurro ronco. Por favor. Hablemos. Lo siento. Fui un imbécil. Estaba estresado. Tú sabes cuánto te amo. Somos un equipo, lo que construimos. Me dolió. Una parte de mí, la mujer que lo había amado durante 12 años, sintió una punzada de compasión. Pero entonces recordé el silencio en el auto, el sabor a ceniza de la humillación, el museo de agravios en mi mente. La compasión murió. El equipo se disolvió anoche, Ramiro, dije, mi voz suave pero inflexible. Por favor, ve a tu oficina. Se quedó allí un momento más, un hombre roto en un traje caro. Luego, como si sus hilos hubieran sido cortados, se desplomó. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pasando entre los dos guardias de seguridad sin mirarlos. Su caminata ya no era el pavoneo de un conquistador, sino el arrastrar de pies de un derrotado. Lo vi dirigirse a su oficina. Desde la puerta de la sala de juntas, vi cómo empezaba a meter cosas en su maletín de piel. No eran documentos importantes. Eran los símbolos de su falso reinado, un trofeo de golf, una foto enmarcada de nosotros dos en una playa, una foto donde él estaba al frente y yo detrás, casi fuera de foco, la pluma Montblanc que le regalé cuando lo nombré director. Cada objeto era un recordatorio de la mentira que habíamos vivido. Cuando terminó, se detuvo en la puerta de su oficina y miró por última vez el espacio que había sido su trono. Luego, caminó por el pasillo principal, bajo la mirada atónita de todos los empleados. Nadie dijo nada. El silencio era un veredicto. Fue la caminata de la vergüenza más larga y silenciosa que he presenciado. Y yo no sentí triunfo. Solo un vacío inmenso y la certeza de que había hecho lo correcto.
Cuando el sonido del ascensor llevándose a Ramiro se desvaneció, un suspiro colectivo pareció recorrer la oficina. Era como si todos hubieran estado conteniendo la respiración durante años. El licenciado Vargas y don Ismael se acercaron. «Hiciste lo que tenías que hacer, hija», dijo don Ismael, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. Asentí, demasiado abrumada para hablar. Reuní a los jefes de departamento en la sala. Entraron con cautela, sus rostros una mezcla de curiosidad y aprensión. Me paré frente a ellos, esta vez en la cabecera de la mesa, y se sintió, correcto. Sé que los eventos de esta mañana han sido un shock para todos, comencé, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Ramiro Ochoa ya no forma parte de esta compañía. No voy a entrar en detalles personales, solo diré que la empresa necesita una nueva dirección, una que esté basada en la honestidad, la colaboración y el respeto por el verdadero talento que reside en esta sala. Miré a cada uno de ellos a los ojos. Durante mucho tiempo, hemos puesto el marketing por encima del producto. Hemos puesto la imagen por encima de la sustancia. Eso se acaba hoy. A partir de este momento, volvemos a ser lo que siempre debimos ser, un taller de diseño, un colectivo de artesanos. Por eso, vamos a recuperar nuestro nombre original. Volvemos a ser, Diseños Elodia. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Vi sonrisas genuinas, miradas de alivio. Y nuestro primer acto bajo este nuevo estandarte, continué, es nombrar a la persona que mejor representa nuestros valores como nuevo director de producción, don Ismael. Un aplauso espontáneo y sincero estalló en la sala. Don Ismael, un hombre que rara vez mostraba emociones, se sonrojó y asintió con gratitud. En ese momento, no solo estaba recuperando mi empresa. Estaba devolviéndole su alma. Esa tarde, la oficina estaba más silenciosa, pero era un silencio diferente. Un silencio productivo, pacífico. Me senté en mi nuevo despacho, el que antes era de Ramiro. El sol de la tarde entraba por el ventanal, bañando mis viejos cuadernos de bocetos, que ahora ocupaban el lugar de honor sobre el escritorio. Cogí un lápiz de grafito. Sentí su peso familiar en mi mano. Y por primera vez en años, no dibujé pensando en lo que sería, comercial o en lo que impresionaría a los clientes. Simplemente, dibujé. Por el placer de crear. No sentía odio por Ramiro. El odio requiere energía, y yo ya no tenía energía que malgastar en él. Lo que sentía era una profunda tristeza por la mujer que fui, la que se permitió ser invisible por tanto tiempo. La que confundió el control con el cuidado, y el egoísmo con el amor. Ramiro no me hizo nada. El problema fue que yo le entregué el poder de definirme. Le di el lápiz y el papel y le dejé escribir mi historia. La lección más dura y liberadora fue darme cuenta de que siempre tuve el poder de arrebatarle el lápiz y empezar un nuevo capítulo. Ahora, me entero por amigos en común que él va por ahí contando su versión de la historia. La versión donde yo soy la villana, una esposa fría y ambiciosa que lo traicionó y le robó la empresa que él construyó con el sudor de su frente. Algunos, por supuesto, le creen. Pero yo me pregunto, y te lo pregunto a ti, que ahora conoces la verdad que se esconde detrás de las portadas de revista, después de una década de ser borrada, de ser menospreciada, de ser una inútil en mi propia vida, ¿hice lo correcto? ¿O debí darle otra oportunidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha hecho sentir algo, si alguna vez has luchado por encontrar tu propia voz, suscríbete al canal. Porque cada historia como esta es un recordatorio de que no importa cuán agrietado esté el diseño de nuestras vidas, siempre tenemos el poder de tomar las herramientas y reconstruir algo más fuerte, algo más auténtico, algo nuestro. Y créeme, no querrás perderte lo que vamos a construir juntos.